ambiente sin riesgos es una utopía, pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir. Bienvenidos a esta entrega, su entrega semanal del programa La Utopía que nos une a ustedes y nosotros cada semana, pasando revista a los eventos más trascendentes que de una u otra manera pueden afectarnos a nosotros, a nuestro entorno, a nuestras familias, a nuestro país en sentido general, en esa lucha permanente que tenemos por garantizar el desarrollo sostenible que todos merecemos y que todos queremos. En esta semana vamos a dedicar la entrega a conversar sobre el rol de la educación como un agente de cambio. Cómo la educación, en todas sus vertientes, con todas sus aristas, puede convertirse en la diferencia entre la construcción de la utopía, ese ambiente ideal que queremos, o un ambiente de desastres permanente, o un ambiente que nos limite a alcanzar esas metas que todos creemos o que todos queremos. Vamos a analizar la educación desde el punto de vista del compromiso personal y familiar. Vamos a revisar la educación desde el punto de vista del Estado, de la definición de políticas públicas del Estado y su orientación, su focalización. Y la educación desde el punto de vista del aparato productivo nacional, el compromiso del sector productivo nacional, de la sociedad civil y la necesidad que tiene de implementar, de contribuir en una adecuada implementación de los procesos de formación con miras a que en conjunto todos podamos alcanzar las metas anheladas. No se vayan porque en breve entramos en materia en ese análisis detallado de cómo la educación puede y debe acompañarnos en el proceso y qué está ocurriendo en estos momentos en nuestro país, en la historia reciente y qué aspiramos que sea lo que ocurra en el futuro cercano. Queridos amigos, como planteado en la introducción de nuestra entrega, tenemos para hoy el tema educación, formación, fortalecimiento de capacidades como elemento, el hilo conductor de nuestro programa. Y en esta primera etapa debemos ver cuál es el riesgo que tenemos en el ambiente familiar, si eso lo hacemos o si no lo hacemos. Es de todos conocido que la mejor herencia que una familia, que unos padres pueden dejarle a sus hijos es la formación, es la educación. Y no nos referimos a una educación formal, no es que tenga un título universitario, no es que tenga un grado técnico académico, sino es la formación que comienza en el hogar,
prácticas, hábitos, buenas costumbres, el modelo a seguir en el hogar. Esos elementos son claves porque eso determinan la orientación de esa estimulación temprana que tiene el niño al nacer. O sea, si el niño nace y se reproduce en un medio de búsqueda permanente, de tomar lo que sea de quien sea, sin tener que ver que hay reglas que respetar, que no es la agresión y la ley del más fuerte, porque yo lo puedo tomar sin importar que eso me corresponda o no. Vamos a crear, obviamente, adultos mañana con una distorsión en la formación. Entonces, digamos que el primer compromiso está en definir esa formación en el hogar, en el entorno. Es una formación que tradicionalmente en el país se tiene en la familia directa, padres, madres, hermanos, luego en el ambiente de los tíos, los abuelos, luego los padrinos, los vecinos cercanos de la familia. O sea, desarrollarse en ese ambiente familiar propositivo para una buena formación es una zapata de incalculable valor. Fíjense que muchos padres se pierden, no se dan cuenta que lo que va a permitir que su niño mañana crezca, se desarrolle de una manera adecuada, que supere las condiciones iniciales de limitación en que tuvo su origen, a la que le pudieron brindar sus padres, para luego ascender a mejores posiciones a las que tiene derecho: vivienda saludable, un ambiente adecuado, oportunidades para crecimiento y desarrollo, opciones para alcanzar sus metas a plena capacidad. O sea, todo eso es posible si hay condiciones básicas al principio que le forman, que le garantizan esa preparación inicial en su casa para avanzar. Obviamente ese proceso se refuerza cuando entra al sistema educativo nacional, porque la continuidad del proceso educativo en esa formación del niño, luego del adolescente, es clave. Que el sistema educativo nacional pueda garantizar un proceso de educación de calidad de manera continua. Pero ese es el segundo elemento, ese es un elemento complementario a un primer elemento que tiene que darse, o que en caso de que se dé, facilita el segundo proceso. No es ilimitante, no es decir que si el primer caso, o sea, un niño puede haberse desarrollado en un ambiente que no fuese el más propicio para su desarrollo, sin embargo, sus orientaciones, sus condiciones físicas, a veces el acompañamiento de algún amigo o de alguna persona, la asesoría oportuna, le abre los caminos para que pueda avanzar e insertarse adecuadamente en el proceso educativo formal del país. Pero es necesario que tanto la familia como el Estado entiendan que tienen que darse condiciones favorables para el desarrollo de esas condiciones adecuadas en la primera infancia del niño. O sea, esa primera etapa antes de entrar al sistema educativo formal. Y yo debo traer a colación que hay elementos importantes que pueden ayudar en ese proceso. La práctica deportiva, la estimulación temprana con valores medioambientales, con valores humanos, con valores de socialización en esa primera etapa, va a generar no tan solo la preparación física del cuerpo, que va a estar en mejores condiciones, digamos así, de abordar el proceso de formación formal, sino que también va a tener un adecuado desarrollo intelectual y mental para hacer con mayores probabilidades de éxito las tareas que tiene por delante en todo el proceso educativo. La invitación a reflexionar a todos y cada uno de nosotros es que veamos cómo las conductas de nosotros, los adultos, en el entorno familiar,
en el entorno de nuestro sector, de nuestro barrio, o en el entorno de nuestra ciudad, o a través de los medios de comunicación, puede contribuir o puede dañar en la adecuada formación, la disciplinada formación que debe tener un niño en la primera infancia, en su segunda infancia o en su adolescencia. O sea, es necesario que nosotros entendamos que a nosotros nos toca contribuir, que el tema de poder garantizar un sistema adecuado de guarderías infantiles, de hogares para asistir a esa niñez, y proveer de facilidades que a veces en su entorno no tiene, o que su familia, su madre y sus padres no le pueden garantizar porque tienen que trabajar por las limitaciones del entorno en que están. Eso establece también un compromiso del Estado, un compromiso que el Estado tiene que seguir impulsando para garantizar que en cada provincia, en cada municipio, existan los centros de atención a esa infancia, a esa niñez, como lo manda la ley. Y que podamos tener desde ese nivel de asistencia y desde el nivel local de control de los gobiernos locales, en conjunto con el sector empresarial, el empresariado privado, en conjunto con los líderes comunitarios, un seguimiento adecuado para que ese proceso se haga de manera permanente. El futuro del país está en juego. O sea, no estamos hablando del futuro de una familia ni del futuro de un joven. Estamos hablando del futuro del país. Si logramos impulsar de manera adecuada esa primera etapa de formación y abordar el proceso formal de educación con la orientación adecuada, la correcta, nosotros estaremos construyendo las bases que van a garantizar la sostenibilidad del país. Porque esa generación, la generación que vendrá a partir de la formación adecuada de esos jóvenes que estamos planteando, de esos niños que mañana serán los jóvenes que abordarán las tareas de formación técnico-profesional que requiere el país para impulsar todas las obras de desarrollo, va a estar sustentada en una formación de valores y principios que sin lugar a dudas nos garantizará el éxito que necesitamos en el país. Un país que ha apostado al turismo, un país que ha apostado a la convivencia pacífica, ordenada de todas las instituciones y de todos los ciudadanos, participando democráticamente en la construcción de esa sociedad que necesitamos, sea una sociedad con un medio ambiente favorable, que cuida sus valores históricos y culturales, que promueve sus bellezas naturales, que garantiza oportunidades a todos y cada uno sin ningún tipo de discriminación en función del potencial de cada persona. Eso va a ser posible si avanzamos adecuadamente en un trabajo conjunto desde las atenciones básicas que hemos señalado en el hogar, en el nacimiento, esa estimulación temprana que debemos trabajar con los niños entre los primeros y los 5 años antes de pasarlo al proceso de educación formal. Hay mucho más que vamos a ver en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero, de cómo lograr avanzar en ese proceso a fin de garantizar las metas que queremos. No se vayan, queridos amigos, porque en breve estaremos con ustedes con esa parte de la Utopía Riesgo Cero.
Queridos amigos, vimos tareas pendientes en esa primera infancia. Y vemos entonces cómo esa juventud, esos niños que, digamos, forman la matrícula de nuestra educación básica en el país, tanto en sector público y privado, hoy tienen una oportunidad de mejora, mejoras alimenticias, mejor presupuesto en el sistema educativo nacional. Hay iniciativas de retomar, y algo importante, la celebración y la preparación de los deportes, la práctica deportiva en las escuelas, la celebración de esos juegos deportivos nacionales, estudiantiles, impulsar esa dirección de deporte en la escuela, que es importante, porque eso va a permitir que de 2 millones y tanto de niños que tenemos en el sistema educativo nacional, que involucra, digamos, en esa comunidad a casi 5 millones de personas, entre padres, amigos, suplidores, administradores, profesores, estudiantes, personas relacionadas de una u otra manera con el proceso educativo, va a permitir que entre todos podamos identificar el potencial que hay en cada uno de los niños. O sea, ese proceso que debe darse en la educación de tanda extendida nos debe permitir identificar cuáles niños tienen actitudes para ser deportistas, en qué disciplina, cuáles niños tienen aptitudes para ser artistas, en qué disciplina, cuáles niños tienen actitudes para ser artesanos y en qué disciplina. O sea, podemos facilitar a esos niños, ponerlos en contacto con las diferentes experiencias artísticos, culturales, deportivas que hay, de tal manera que, identificados los talentos, desde la misma escuela, con el acompañamiento adecuado, podamos garantizar el soporte y la alimentación física y mental que es necesaria para que logremos alcanzar el pleno desarrollo de cada uno de esos talentos. Una tarea colosal que tenemos, que aunque hay esfuerzos en esa dirección, evidencia grandes tareas pendientes para alcanzar eso. El lograr eso va a mantener ocupado, con la mente y el cuerpo ocupado en lo correcto, en lo más convenientemente correcto posible para cada uno de esos niños, desarrollando un ambiente de colaboración, de interacción y de convivencia pacífica, donde es posible ver el alcance de las metas y de los objetivos en función de las aptitudes, de las capacidades, y eso obviamente va a generar en la etapa siguiente excelentes ciudadanos, excelentes atletas, excelentes empresarios, excelentes artistas, excelentes artesanos, excelentes científicos. Ese desarrollo, todo va a desarrollarse ahí. Y es necesario que incorporemos de manera más activa todos los componentes que nos van a permitir que esa masa crítica del país, que es esa generación que está hoy en la escuela básica, que debe estar explorando todas las posibilidades, desde las partes de investigación y de interesarse por el qué de las cosas, a la parte de desarrollo tecnológico más sofisticada que pueda estar al alcance de ellos en función de su edad y de su formación. Ese laboratorio que se hace día a día en los centros educativos y que se refuerza en los hogares, el cual debe ser seguido por los padres, nos va a permitir saber
quienes van a ser o quienes tienen el potencial de ser los artistas del mañana, los artesanos del mañana, los científicos del mañana, los maestros de mañana, los técnicos y obreros de mañana. Es una tarea que debe construirse, que estamos obligados desde el sistema educativo central a prestarle tanta atención como es a la enseñanza de las matemáticas, del lenguaje, de las ciencias naturales o de las ciencias sociales o de las normas de cívica, de moral y cívica correspondiente. Toda esa formación es complementaria y tiene que estar ahí porque va a ser la mejor herramienta con la que podemos contar para mantener a esa juventud activa, apegada a los valores familiares, trabajando en conjunto en el hogar, en la consolidación de esa forma pacífica de convivir. Es ahí donde se aprende, es ahí donde el niño aprende a respetar a la mujer. Es ahí donde el niño aprende y valora a la compañera de clases del sexo opuesto, la ve como una compañera de igual valor que él, a la que hay que respetar, a la que hay que querer, a la que hay que cuidar, a la vez que la compañera, la niña, ve a su compañero de sexo opuesto como esa persona igual a la que hay que querer, a la que hay que proteger y hay que cuidar. Independientemente de las diferencias de color o de las diferencias sociales o económicas o religiosas que puedan darse. Si no hacemos el trabajo correcto a ese nivel, si no damos la supervisión adecuada a ese nivel, si permitimos que las agresiones, las manipulaciones, la discriminación se den a ese nivel, mal podemos estar intentando nosotros querer lograrlo mediante métodos coercitivos, luego que son adultos mayores en las calles. Es el trabajo en ese universo que, fíjese, estamos hablando de un universo que involucra a la mitad de la población dominicana, porque los miembros de la comunidad educativa, si no son la mitad, la superan, porque no son tan solo los casi 3 millones de estudiantes que van a las aulas, son los padres de esos estudiantes, son los hermanos mayores que ya pasaron por esa etapa y están en la educación superior, o los que no han llegado a ese proceso. Son los proveedores de servicios a ese sistema educativo, los administradores, los profesores, el dueño del colmado, el que vende en el recreo, los transportistas. O sea, hay la mitad de la población dominicana que está vinculada a esa comunidad educativa. Y si todos abrazamos a una estrategia bien ordenada, bien guiada y bien supervisada de promover una serie de valores priorizados, identificar potencial en los representantes de ese universo y luego abrir las oportunidades, vamos a ver la diferencia tan pronto como una generación. Hemos pasado más de 500 años de convivencia en este territorio, en la época, digamos, desde el encuentro de culturas para acá. Parece que era más fácil antes, no tan solo porque era menor la población en la isla, sino porque la tradición y los valores se pasaban más fácil de generación a generación. Había menos efecto nocivo de la migración y el desapego familiar. Pero desde el 1400, finales del siglo XV, comienzo del siglo XVI acá, más de 500 años
generación tras generación, agudizándose la crisis hasta llegar a un estado crítico de descomposición en esta época, principios del siglo XXI, que en otros países lo vemos casi como un elemento que genera la desintegración del país. Vemos países que son invivibles, donde el respeto a la convivencia humana, la garantía de las oportunidades a la población, las condiciones fitosanitarias necesarias para que la gente pueda vivir adecuadamente, la protección del medio ambiente, parecen una utopía. Nosotros, que no hemos llegado a esa etapa de descomposición, vemos también crisis de valores en algunos sectores, precisamente porque ha habido una inadecuada implementación de una política adecuada en el marco del sistema educativo nacional que permita ese desarrollo coordinado como lo hemos venido planteando. Y con este conversatorio lo que estamos queriendo es traer a expertos, a no expertos, a miembros de la comunidad a reflexionar en el tema y que incidamos en tomadores de decisión para que ese proceso se vea enriquecido por las oportunidades que tienen que darse en las escuelas, que tienen que darse en los sectores populares, que tienen que darse en las diferentes academias para que podamos avanzar a una etapa posterior, como lo veremos en el siguiente segmento. No se vayan porque en breve estamos con ustedes con más en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Queridos amigos, hemos visto hasta ahora todo el proceso de formación, oportunidades que hay tanto en el sistema educativo formal como en el proceso de formación en los hogares, en el entorno familiar. En ese proceso que normalmente culmina cerca de los 16 años en el país, antes de llegar a la educación formal, técnico, profesional o universitaria, vemos cómo una cantidad de jóvenes son identificados como promesas deportivas y son ubicados en fincas o academias de béisbol o de fútbol o de algún deporte en el país. O sea, identificando valores, trabajando con ellos a tiempo, brindándoles facilidades, podemos conseguir resultados positivos. Vemos el ejemplo de jóvenes que a los 12, 13 años ya los escuchas, los están viendo como una promesa importante en béisbol y tan pronto tienen la edad adecuada, son contratados y firmados para ser potencialmente estrellas del béisbol de Grandes Ligas o del fútbol. O igual, promesas musicales. Son prodigios que tienen condiciones excepcionales que el haber tenido la oportunidad de tener de poder asistir a una academia musical o a una academia de arte ha permitido desarrollar su potencial. O sea, es ahí. Entonces, hay una tarea pendiente que corresponde al mismo Ministerio de Educación, conjuntamente con el Ministerio de Culturas y Educación Superior, y a formaciones técnico-profesionales como el Infotep y otros, garantizar que hayan, acorde a esos potenciales que se identifican, que hayan oportunidades para esos estudiantes seguir desarrollando su potencial. Hacíamos en la entrega de la utopía que coincidía con la celebración de la Serie del Caribe, que qué bien sería que en el país pudiéramos organizar, apoyar, que en cada municipio del país una academia deportiva
para trabajar con los talentos de béisbol, que incorporara a jóvenes que ya se desarrollaron, que trabajaron, pero que no pudieron pasar al profesionalismo, pero que tienen las condiciones para guiar a nuevos talentos en esa etapa, para que el país entero esté lleno de academias, que nos va a sacar a los niños de la calle y nos lo va a tener en academias de béisbol o en academias de voleibol o en temas de fútbol o en temas de cualquier disciplina, que podamos promover. Y vemos, si fue exitoso que el Banco de Reserva pudiera promover el deporte a su máxima expresión, garantizando una exitosa celebración de la Serie del Caribe, imagínese que con el liderazgo del Banco de Reservas pudiera sentarse o promover que los gerentes se sienten con los empresarios e industriales del país, para que desde una alianza del sector productivo nacional con las comunidades pudiéramos identificar dónde están esas promesas y necesitamos hacer las inversiones. Como un simple ejemplo. O sea, el joven que tiene talento, tiene potencial y además está inscrito en la escuela, está haciendo su formación académica, tiene el compromiso y el apoyo de los padres para que pueda avanzar y la supervisión para que se siga con la formación tanto académica como deportiva, tiene acceso y tiene becas para seguir avanzando en esa etapa de formación. O sea, ese elemento que es de interés de la familia para que el hijo sea firmado por una de las escuelas deportivas importantes del país, ya sea porque aspira a ser de las reinas del Caribe o ser de la selección de voleibol masculina o femenina o de baloncesto o de béisbol o de cualquier disciplina, nos va a sacar al niño de la calle y lo va a mantener sólidamente participando en la continuidad del proceso educativo que le corresponde y ocupándose en la formación de su cuerpo, de la parte física, del entrenamiento que requiere para hacer una realidad esa promesa que es hoy. Adecuada relación entre los sexos, cooperación, adecuadas manifestaciones de respeto, normas y principios, una enseñanza práctica de que para conseguir cosas, la formación y la colaboración son la clave, no el abuso del poder o el irrespeto. O sea, es probable que hoy más que nunca necesitemos reflexionar sobre ese tema y encontrar la forma más adecuada de impulsar esos procesos de colaboración que deben darse en el territorio con la colaboración de los tomadores de decisión que así puedan incidir. Y he mencionado algunos, viendo las buenas cosechas de las buenas prácticas y de las lecciones aprendidas a un nivel que pueden ser aplicadas en todo el territorio nacional en los diferentes niveles que nos competen. Si logramos eso, nos vamos a dar cuenta de que así como es un potencial para nosotros, digamos así, el oro que hay en nuestras minas, o la historia, nuestros lugares históricos, o nuestro potencial ecológico, nuestras playas, es un potencial enorme. Y no tengo ninguna duda que es el más preciado recurso que tenemos, que es nuestro recurso humano. Si ese recurso humano, que es famoso por su bonomía, por su colaboración, por la sonrisa siempre afable y siempre dispuesta, que dice que el dominicano hace una fiesta donde quiera, en cualquier circunstancia, no tiene que tener la enorme cantidad de recursos que siempre se piensa. Hace la fiesta con lo que tiene, toca una fiesta, toca un merengue con lo que tiene, con una lata toca una fiesta. Inventa el dominicano. Entonces, si eso lo educamos,
y lo acoplamos al resto del potencial que tenemos, si logramos conservar eso, porque la gente tiene oportunidades, vamos a consolidar nuestro potencial turístico. Y esas oportunidades se las va a dar que nosotros necesitamos que esa generación que va subiendo 15, 16 años, 17 años, ve que con su potencial y con las oportunidades él puede llegar a las metas que quiere. Que si para estudiar la carrera que quiere tiene que ser guía turístico, pues siendo guía turístico puede llegar. Es un trampolín para llegar. O ser maestro puede llegar. O ser un técnico de refrigeración, o un técnico de reparar paneles solares, o un técnico de reparar vehículos, o un conductor para mover turistas en la zona, o un salvavidas en la playa o en la piscina o en el charco del río. O sea, si nosotros formamos sobre una base de valores previos que ya hemos mencionado en los segmentos anteriores, hacemos una formación técnico-profesional acorde a la demanda del país, a lo que se requiere, vamos a seguir construyendo de manera sólida y sostenible el desarrollo del país. O sea, no hay necesidad, en ese caso hipotético, en esa utopía que estamos construyendo, donde todos estamos contribuyendo al éxito de nuestra industria turística, que un joven que descolló con actitudes o de artistas o de artesano o de tecnólogo o de investigador o para las lenguas, los idiomas, en una loma del país, tenga que emigrar de su casa, de su loma, de su hábitat natural, para vivir en condiciones de hacinamiento en un lugar donde es que le ofrecen trabajo, cuando en el marco del desarrollo turístico del país tenemos la posibilidad de impulsar el ecoturismo como una opción sólida y sostenible de turismo, de empresas turísticas en el país, que tiene una economía en escala que contribuye al bienestar de toda esa población, porque nosotros no hemos preparado a esos jóvenes para suplir las tareas de expertos en cocina, chef de cocina, cocina vernácula o cocina internacional, o tareas de traductores, o tareas de guías turísticos, o tareas de conductores, o tareas de técnicos en refrigeración que puedan garantizar la cadena de frío, que hayan los equipos para hacer la cadena de frío que van a garantizarnos la calidad de los alimentos, o la refrigeración de aires acondicionados cuando se requiere en un momento determinado, o técnicos de salubridad que van a garantizar las condiciones de salubridad en el entorno, rescatistas, salvavidas, productores agropecuarios, gente que va a contribuir a que tengamos la garantía de la producción que se requiere para atender a millones de turistas que van a estar recorriendo nuestras zonas ecoturísticas, que van a entender, gracias al aporte que haga nuestra academia y que haga nuestro empresariado, que hay frutas que las puede conservar, que las puede con su capacidad y con una orientación adecuada, puede evitar que se pierdan miles, millones de aguacates cada año y procesar ese aguacate y que haya guacamole procesado en cualquier ciudad del país con los debidos controles de calidad para el pleno disfrute de la población de turistas que nos visita, pero para satisfacción de las comunidades, de los productores, de los procesadores y de los que mercadean esos productos para el placer del paladar de los millones de visitantes que nos van a estar recorriendo. Tenemos un gran compromiso. Lograr eso implica una alianza estratégica sólida de la academia, de las comunidades, pero sobre todo de las
digamos, de las autoridades competentes que tienen que garantizar que nuestro medio ambiente se mantenga de manera adecuada, propicia, y que nuestro turismo se oriente adecuadamente, acorde a una estrategia que nos permita avanzar paso a paso hacia la consolidación del turismo ecológico en el país. No se vayan porque en breve tenemos más en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero, tratando de identificar cómo podemos lograr ese maridaje necesario para nuestro país. Queridos amigos, puesta sobre la mesa la situación de la importancia de los procesos de formación, fortalecimiento de capacidades y de educación en el país, a fin de garantizar la sostenibilidad de nuestro desarrollo, de seguir construyendo esa utopía riesgo cero que necesitamos. Llegamos a una etapa donde visualizamos cosas importantes que hacer, pero que es necesario definir compromisos de actores claves. Decíamos que las autoridades de turismo tienen un compromiso de ayudar, contribuir a definir en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo Turístico y alineado con la Estrategia Nacional de Desarrollo, precisamente en una revisión de medio término que corresponde hacer ahora, definir la inclusión del ecoturismo, las líneas de su desarrollo como un mecanismo complementario al trabajo que venimos realizando en desarrollo de los grandes polos turísticos del país, pero que debemos revisar las formas de implementarlo. Que ese desarrollo ecoturístico no puede ni debe, en nuestra opinión, desarrollarse en función de los grandes inversionistas que hacen grandes hoteles y grandes cadenas hoteleras, que si bien han sido importantes en contribuir el impulso y el posicionamiento nacional, no es el modelo que se compete con el desarrollo ecoturístico que necesitamos ahora, que es un desarrollo ecoturístico apuntalado y con reglas y normas claras en las diferentes comunidades en donde está el potencial ecoturístico nuestro, que nos permita incorporar ese valioso activo que es la gente nuestra, con nuestra historia, con nuestro ecosistema, con nuestro medio ambiente, con nuestra cultura, con los elementos antropológicos que tenemos disponibles, con todas esas bellezas naturales y antropológicas que podemos ofrecer en todo el país. No tan solo en los grandes polos turísticos, sino en las pequeñas comunidades que nos van a permitir recorrer toda la isla, consumiendo, promoviendo e impulsando el que esos millones de turistas que llegan al país, más los 10 millones de dominicanos que vivimos aquí en el territorio, estemos recorriendo cada día miles de lugares en nuestro país. Ese desarrollo ecoturístico va a permitir que la economía local se mueva de manera permanente y que la gente que viene a visitar esté en contacto permanente con nuestro territorio. No estamos hablando en el ecoturismo, que es el que tiene que insertarse en el turista que va a atenderse en una playa a tomar sol permanentemente, o a tomar cervezas o cócteles permanentemente. Estamos hablando del turista que va a estar en contacto con nuestra naturaleza, recorriendo el territorio, moviendo la economía local
para regresar luego al destino final de donde salió. Puede ser el gran hotel de uno de los polos turísticos o podría ser un pequeño hotel en esas rutas que tiene que conocer y de las que en algún momento detallaremos en nuestros programas el potencial que tenemos en la República Dominicana. Una gran tarea del Ministerio de Turismo que creo bien orientada, pero que tiene que definir. Tiene que definirse ese ecoturismo como una línea estratégica importante para el desarrollo y la sostenibilidad del desarrollo turístico nacional. Y solamente voy a poner un ejemplo. Hay zonas turísticas nuestras que no tienen la mínima capacidad para resistir un evento catastrófico, digámoslo así, porque sus condiciones de ubicación, sus condiciones físicas de desarrollo del proyecto no le permiten sobrevivir, por ejemplo, a un tsunami. Sabemos que el tsunami va a azotar en un momento y que habría media hora o una hora que evacuar y no hay forma posible de que se pueda evacuar esa zona donde hay 200.000 o 100.000 o 50.000 turistas hospedados si no tenemos identificadas las zonas de ubicación. Y resulta que las zonas alternativas que pueden ayudar a resolver el problema de una catástrofe mayor en nuestro país es si podemos tener 10.000, 100.000 o 50.000 habitaciones ecoturísticas diseminadas por todo el territorio nacional que permita en cada región saber a dónde llevamos los 2.000 turistas o los 5.000 o los 3.000 turistas que hay en esa zona en los grandes proyectos hoteleros. Es una tarea que nos compromete a todos porque tenemos que defender nuestra industria turística, tenemos que seguir preservándola, pero tenemos que preservar la posibilidad de que ante un evento mayor no caiga la economía del país necesariamente, porque si hay un desastre que afecta a una edificación y la gente está bien, al mes todos estamos funcionando de nuevo. Pero si el desastre afectó a la gente, cuando ha habido desastres que mueren miles de personas, son décadas las que se necesitan para lograr la recuperación, si es posible. Es una tarea importante que tenemos por delante. El tiempo no nos permite entrar en otros detalles, vamos a dejarlo para una segunda entrega, pero no se vaya porque en breve vamos a reseñar brevemente las tareas pendientes que nos quedan para seguir abordando el tema de por qué es importante consolidar el ecoturismo en la República Dominicana para garantizar que todo ese proceso de educación y de formación consolide esas opciones como una forma de consolidar el desarrollo sostenible de nuestro país. Analizamos en el segmento anterior, queridos amigos, de la importancia de que turismo se aboque en la revisión a medio término de la Estrategia Nacional de Desarrollo, a definir una estrategia del desarrollo del ecoturismo fundamentado en un fortalecimiento de capacidades locales. Pero también hay un compromiso que tiene que materializarse, que es la academia nuestra. Las instituciones nuestras de formación, el Infotep, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Educación Superior, el Ministerio de Educación, todo lo que de una u otra manera tienen la oportunidad de contribuir a la formación de esa masa crítica de comunidades por donde debe desplazarse el ecoturismo, que es una masa, digamos que está dispersa en todo el territorio nacional, porque hay potencial para hacer ecoturismo en todo el territorio nacional. Amerita que se cristalice, sé de los compromisos que está haciendo la Universidad Autónoma de Santo Domingo de avanzar en la dirección correcta, sé de los compromisos que está haciendo el Infotep, sé del compromiso que hace el programa Prepara del Ministerio de Educación, pero todo eso tiene que ir alineado en una única estrategia, a una única estrategia que diga, que establezca las líneas de acción
hacia dónde dirigirnos y qué cosas priorizar. O sea, estamos hablando de traer turistas chinos acá, pero ¿cuántas personas tenemos preparadas para ser los traductores que necesitan los chinos en el país? Si nos llegan de repente 200.000 chinos, 300.000 chinos de hacer turismo, o japoneses, ¿cuánta gente están preparados para atender como turistas a decenas de miles de haitianos que van a querer recorrer rutas ecoturísticas aquí y que deberíamos hablar creol para poder brindarle el servicio? O francés, o inglés, o alemán. O sea, la formación puede ser lingüística, puede ser una formación de técnico profesional, los plomeros, los electricistas, técnicos en aire acondicionado. O sea, todo el proceso de formación para que la infraestructura funcione adecuadamente y luego para que podamos brindar los servicios. Expertos en cocina, la cocina vernácula criolla, en cocina internacional, la formación, la garantía de la cadena de frío, expertos en A&B, expertos en mercadeo, expertos en administración y manejo de empresas ecoturísticas pequeñas en la misma comunidad. O sea, hay una cantidad enorme de formaciones que tienen que ponerse en marcha. Veo como un buen gesto que se haya definido abrir varias decenas de liceos politécnicos en el país. Pero ese es un proceso que tiene que ver, oye, eso, pero debemos tener ese proceso que abarque todas las comunidades, coordinación con Infotep, con el programa Prepara, todo lo que pueda contribuir a garantizar ese proceso nos va a ayudar. Es una tarea enorme, pero posible. Desde la Utopía les invitamos a ustedes, como comunidad, a dar seguimiento y empoderarse del tema para solicitar que se den las formaciones correctas cerca de su comunidad y a las autoridades, al sector de tomadores de decisión, asumir el compromiso de contribuir con la implementación adecuada en todo el territorio nacional. De eso depende la sostenibilidad de nuestro turismo y de nuestro desarrollo. Gracias a todos por su atención.